Vamos a grabar esta sesión. El libro de los Reyes comienza hablando de la muerte del rey David y del reinado del rey Salomón, hijo de David. El reinado de Salomón se caracteriza porque Dios mostró su misericordia con Salomón. Como ustedes recordarán, David vio a una mujer bañándose, fue y durmió con ella, esa mujer tuvo un hijo y ese hijo se murió. Y luego David la tomó como esposa y la madre de esa mujer la madre y esa mujer con la que durmió David fue la madre de Salomón. O sea, al último, esa mujer terminó siendo la madre de este rey tan sabio. A Salomón por derecho no le correspondía el reino. El hijo mayor de David se llamaba Adonías. No era Salomón, era Adonías. Pero en la Biblia una y otra vez Dios escoge al pequeño y rechaza al grande. Porque la palabra pequeño en hebreo también significa insignificante, el que no puede, el menor. A ese es al que escoge Dios, ¿verdad? Para mostrar su grandeza. A veces nosotros queremos personas con muchos talentos que han estudiado bastante y Dios a veces elige personas muy sencillas para hacer cosas grandes y maravillosas. Y lo que pasó aquí con el rey Salomón es que a él no le correspondía el reino porque él no era el mayor, pero por la gracia de Dios y porque Dios así lo designó y así lo señaló, Salomón terminó siendo el rey. David, antes de morir, habló con Salomón y le dijo esto muy importante: hijo, cumple los mandatos del Señor, no te apartes de sus caminos. Este fue el consejo principal que yo creo que todos le damos a nuestros hijos y que David se lo dio a Salomón: no te apartes de los caminos del Señor. Y le dice esto: si caminan, Dios les dice, si caminan en mis sendas, no faltará sucesor. O sea que tienen que caminar en los caminos del Señor para que a la descendencia también le vaya bien. Salomón entonces comienza a gobernar, comienza a reinar. Y lo primero que hace Salomón es deshacerse de un montón de gente mala, un montón de gente problemática, entre ellos un general del ejército y varias personas que habían insultado a su padre, y de esa manera estabiliza el reino. Después se casa con la hija del faraón. El faraón era un rey muy poderoso, pero obviamente la hija tenía otros dioses y Salomón terminó siendo engañado por la idolatría. Salomón pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría y él tuvo mucha prosperidad. Pero la parte central de la escritura es que Dios le dio sabiduría a Salomón porque Salomón tenía que llevar a cabo o cumplir con un deseo que su padre había puesto en las manos de Dios, que era la construcción del templo. Dios le dijo a David: tú no me vas a construir ningún templo porque tú eres un guerrero que ha derramado mucha sangre, eso lo va a hacer tu hijo. Y entonces el libro de Reyes nos describe en capítulos extensos, en pasajes más extensos, la construcción del templo, y eso es lo que va a ocupar una de las partes centrales del libro de los Reyes, la construcción del templo.
El templo de Salomón era igual que el tabernáculo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tabernáculo, en la parte de afuera había un altar para ofrecer los sacrificios? Bueno, pues Salomón tenía ahí un altar para ofrecer los sacrificios. El altar estaba más elevado. Tenía gradas, tenía escaleras. El altar del tabernáculo no estaba tan elevado, pero Salomón elevó el tabernáculo. ¿Se acuerdan que en el atrio del tabernáculo había una fuente para que los sacerdotes se lavaran cuando ofrecían los sacrificios? Bueno, pues Salomón hizo una fuente mucho más grande y además hizo otras fuentes pequeñitas. Así que había mucha agua para los sacerdotes para que pudieran ofrecer sus sacrificios. La parte de adentro del templo estaba igual que el tabernáculo. Una parte, el lugar santo, otra parte, el lugar santísimo, con las mismas cosas que había en los tiempos del tabernáculo. Salomón dejó la misma estructura. Dentro de el lugar santo, como ustedes respondieron en una tarea, había una mesa con panes, un altar de incienso, un candelabro, ¿verdad? Eso era lo que estaba también en el templo, o sea, no le metieron más cosas, así era. Y había un lugar santísimo en donde estaba el arca de Jehová y Salomón mandó a hacer unos querubines gigantes al lado del arca con unas alas extendidas. Las paredes del templo estaban decoradas, tenían una especie de dibujos como de palmeras, como de hojas de palmeras más o menos. Y eso era en esencia el templo de Salomón. No era una otra cosa más que una réplica del tabernáculo, o sea, el mismo modelo del tabernáculo, pero en, en una construcción ya moderna para aquel entonces. También Salomón dejó habitaciones para los sacerdotes. Toda esta zona de aquí eran habitaciones en donde ahí se guardaban utensilios y para los sacrificios y ropas, todas las cosas sagradas ahí estaban. Entonces Salomón nos construye este templo, le construye este templo a Dios. Ah, y esto es muy importante. Cuando Salomón construye el templo a Dios, hace una oración. Le dice a Dios, oye aquí las plegarias de tu pueblo. Y hace una oración muy larga. Le dice, si tu pueblo fuere derrotado y oran hacia esta casa, tú los escucharás. Si hubiere plaga, tú los escucharás. Si algún extranjero oye de tu grande nombre y viene a este templo, tú lo escucharás. Y hace esta oración. Muy bonita oración. Está hermosa la oración que hizo Salomón. Ahora, después de que Salomón hizo su oración, Dios le contestó. Y es muy interesante lo que Dios le contestó. Dios le contestó esto. Si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, o sea, la tierra prometida. Dios les dio la tierra prometida, pero si ellos se apartan de Dios y empiezan a adorar a otros dioses, Dios los va a arrancar de su tierra que les dio. Y le dice, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí. O sea, a ustedes les voy a quitar su tierra y esta casa la voy a desechar. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Salomón. Y vamos a escuchar a Marlene que levantó la mano. A ver, díganos, Marlene, por favor. Olá, boas noites a todos. Uma pergunta. Aí está muito claro que diz: eu cortarei Israel de sobre a faz da terra, não? Se é entregado a outros deuses. Poderíamos, pastor, como posso dizer, aplicar isso a los dias atuales? Sí, desde luego que sí, Marlene, se aplica a los días actuales.
Y ahorita Ajá, voy a explicar, si me permite un momento, por qué razón se aplica a los días actuales. Miren, ok. Dios le dijo esto a Salomón. Si tienen otros dioses y se apartan de mí, les voy a quitar la tierra que les di y esta casa la voy a desechar. Fíjense, aquí viene la respuesta. ¿Y qué fue lo que sucedió al final del libro de Reyes? El templo fue destruido y el pueblo fue llevado como esclavo a Babilonia. O sea, esto que Dios les dijo se cumplió porque ellos en el libro de Reyes adoraron otros dioses, se apartaron del Señor y llegaron los babilonios y destruyeron su templo y a ellos se los llevaron como esclavos. Fíjense cómo esto que Dios le dijo a Salomón se cumplió. Pero ¿qué pasó después? Lo vamos a ver. Dios tuvo misericordia y le regresó la tierra a su pueblo. Lo volvió a regresar. Nos pregunta Marlene si esto tiene alguna relación el día de hoy. Bueno, están pasando cosas allá en Israel, ¿verdad? Y en esos Sí. lugares. Mi Y pregunta, pastor, es porque, por ejemplo, cuando ellos hicieron, los jóvenes hicieron esa fiesta musical, ¿no? En algunas imágenes fue posible ver un Buda gigante. No sé si ustedes pudieron ver esto en algunas imágenes, ¿no? Había un Buda gigante allá. Y la mayoría que estaban ahí eran jóvenes, ¿no? Que estaban disfrutando la música electrónica. Entonces yo me pregunto, ¿no? Creo que la historia está se repitiendo nuevamente. Y los israelitas, bueno, no eran todos judíos, eran de varias nacionalidades allá también, pero fueron llevados como esclavos, ¿no? Los niños, las mujeres principalmente. Entonces, no sé, veo mucha relación con esto también, la cuestión de la desobediencia. sí, sí, sí la hay, pero lo más importante de estas historias es la misericordia de Dios, que incluso un cristiano, Dios le puede dar grandes bendiciones y él alejarse y le puede ir muy mal, pero Dios siempre es misericordioso y Así él es, está dispuesto a perdonar. bendecirlo y aceptarlo, ¿verdad? Eso es Ujú. lo maravilloso. Así que bueno, hay que orar, ¿verdad? Por lo que está pasando en Israel. Y sí, sí hay muchas similitudes, Marlene. Gracias por su comentario. Entonces aquí tenemos que lo que Dios le dijo a Salomón cuando Salomón hizo su oración, pues se cumplió. Se cumplió porque al final del libro de Reyes, el templo es destruido y el pueblo es llevado al cautiverio. Tan pronto como murió David y después de que se construyó el templo, fíjense, después de que Salomón hizo esa oración, después de que su papá le dijo, no te apartes de los caminos de Dios, ¿qué hizo Salomón? Se apartó, cayó en idolatría y tuvo muchas mujeres y como esas mujeres tenían otros dioses, él quiso complacerlas y le construyó unos templos a sus dioses y él fomentó y cayó en la idolatría. Después de que Salomón muere, el reino queda dividido. Un hombre llamado Jeroboam protesta en contra del hijo de Salomón que se llama Roboam y todo el pueblo se divide. 10 tribus quedan en el norte, 2 tribus quedan en el sur, Judá y Benjamín. Y entonces hay un reino del norte, el reino de Israel, y un reino del sur. Y acá va a haber un rey y acá va a haber otro rey y se van a estar peleando entre ellos un tiempo, luego se van a hacer amigos y luego se van a volver a pelear. Esa es la historia del reino del norte y del reino del sur. Quedó dividido entonces a causa de la idolatría. Este es el mapa. Aquí lo podemos ver, toda la zona norte está el reino dividido.
Los descendientes de David gobiernan en Judá, los puros descendientes. Los que reinan en el norte no son descendientes de David, son de tribus del norte. Y así queda la división del reino. ¿Qué pasó en la tribu en el reino del norte? Pues en el reino del norte sucedieron cosas muy desagradables, porque el primer rey se llamaba Jeroboam. Y como no quería que los del norte fueran al sur, a Jerusalén, hizo unos becerros de oro y los puso en una ciudad llamada Betel, y dijo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto, y toda la gente comenzó a adorar a esos dioses. Entonces, esto comenzó mal desde el principio, porque Roboam puso un becerro de oro para que lo adoraran. Un profeta fue y lo regañó por haber puesto esos becerros. Jeroboam murió y siguió su hijo, se llamaba Nadab, y su hijo fue asesinado. Llegó un hombre llamado Basa y lo asesinó, y hasta ahí llegó la primera dinastía del Reino del Norte. Nada más fueron dos, un papá y su hijo. Basa, el que asesinó al hijo de Jeroboam, no quitó los becerros de oro. Ahí los dejó y los siguió adorando, y tuvo un hijo llamado Ela, y que llega un hombre llamado Simri y que asesina a Ela. Fíjense, puros asesinatos y pura idolatría. En ese entonces llegó un profeta llamado Agías y también les llamó la atención por andar adorando ídolos. Dios siempre mandaba a sus profetas a amonestar a esta gente que andaba tan mal. Llegó Simri. Simri había matado a Ela. Bueno, llegó Omri, un hombre llamado Omri, y Omri que mata a Simri. ¡Ay, qué problema! Puros asesinatos en el norte y pura idolatría. Ah, pero Omri tenía un hijo llamado Acab, y que casa a su hijo Acab, y casó a su hijo Acab con una mujer idólatra llamada Jezabel, que era reina de los sidonios, era princesa de los sidonios, y que adoraba a un dios llamado Baal. Entonces la reina Jezabel llevó el culto de Baal y hicieron a un lado los becerros de oro, pero ahora pusieron a Baal. No, pues entonces era la misma idolatría. O sea, no servía para nada, era quitar una estatua y poner otra. Era lo mismo, aunque hicieron a un lado a los becerros, ahora pusieron el culto a Baal. Y durante todo ese tiempo, los sucesores adoraron al dios Baal. En este tiempo Dios mandó a Elías y a Eliseo a profetizar poderosamente en todo este tiempo y en toda esta dinastía. Hicieron grandes señales, grandes milagros, y a Elías, una viuda de Sarepta de Sidón, lo recibió, le dio de comer y creyó que Jehová era el único Dios. Fíjense cómo mejor los paganos aceptaban creer en Dios y reconocían que Jehová era el verdadero Dios, y los israelitas estaban adorando al dios Baal. Joram fue asesinado también, ¿no? Ya llevamos como 5 asesinatos. Cuéntenlos porque esa es una pregunta que viene en su cuestionario. ¿Cuántos reyes fueron asesinados en el reino del norte? Creo que hasta aquí van como 5, por ahí así. Luego los cuentan con calma, les voy a mandar las diapositivas. Un hombre llamado Jehú
asesinó a todos los descendientes de Acab y dijo, aquí ya no vamos a adorar a Baal. Baal no sirve para nada. Vamos a adorar otra vez al becerro de oro. Y otra vez la idolatría. Y estos no salían de la idolatría. Se pasaban de una idolatría a otra, pero a Dios no querían regresar. Y Jehú tuvo una descendencia, Joacás, Joás, Jeroboam II, y otra vez Zacarías. Llegó un hombre llamado Salum y que lo asesina. Salum después de que asesinó, fue asesinado también. Y reinó Manahem con su hijo Pecaías y siguieron adorando al becerro de oro. Y luego vino un hombre llamado Peca, que fue asesinado por otro llamado Oseas. Y bueno, ahí se terminó el reino, porque había un imperio, un país muy poderoso que se llamaba Asiria. Y los asirios invadieron el reino de Israel y lo destruyeron. Destruyeron las ciudades, destruyeron la capital, que era Samaria, y a todos los israelitas se los llevaron como esclavos a su tierra. Y ahí se acabó el reino del norte. Así fue la triste historia del reino del norte, pura idolatría, puros asesinatos, puras cosas malas en el reino del norte. Nunca obedecieron lo que Dios les decía, que no se apartaran de él. A ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Y el Reino del Sur no hubo esas calamidades? Para allá vamos, es el que sigue. Ya vimos todo el desastre del reino del norte. Ahorita vamos a ver el del sur, ¿verdad? A ver, Viviana, díganos. Ahí se terminan de desaparecer lo que quedaban de las 10 tribus, porque se mezclan con otras nacionalidades y como que se pierde mucho la verdadera descendencia legítima, vamos a decir, de las 10 tribus, ¿verdad? Sí, así es. Sí, está bien, está bien. Sí, así es, Viviana. De hecho, cuando fue la destrucción del reino del norte, muchos del reino del norte se pasaron a vivir a Judá y conservaron la tribu de la que procedían. Entonces sí había gente de esas tribus, pero ya viviendo en Judá y luego se asimilaron a la tribu de Judá, ¿verdad? Pero sí, ya las demás desaparecieron, nunca se volvieron a encontrar. Hasta el día de hoy no se sabe qué fue de ellas, desaparecieron completamente. Y el Oseas que usted nombró al finalizar, el Oseas, ¿es el profeta? Oseas es otro Oseas. No. Ahí estaba Oseas y Amós, y aparte es otro Oseas. Hubo un rey Oseas y hubo un profeta Oseas. El rey Oseas fue muy malo y el profeta Oseas predicó en el reino del norte. En esos mismos tiempos, fíjese, cuando estaba el rey Oseas, estaba profetizando otro profeta llamado Oseas. Los dos. Ahí está, eso es lo que me quería aclarar. Gracias, profesor. Sí, de nada. A ver, Félix Manglio, díganos. Prenda su micrófono, Félix, para que lo podamos escuchar. Sí, una pregunta. Del Reino del Norte no regresó como el Reino del Sur de la diáspora. Fue totalmente dispersado y no fue asimilado por otras culturas donde lo desterraron. Ellos no pudieron, no recibieron como decir, el permiso para poder regresar. Esas tierras que estaban ocupando, después que regresó el pueblo de Judá del exilio de Babilonia,
fue ocupado por otros pueblos. Tanto es así que los judíos no consideraban como personas de su misma raza y cultura a los que ocupaban el Reino del Norte actualmente en esa época. Sí, claro que sí. Y por eso Samaria era la capital del Reino del Norte. Y ya en los tiempos de Jesús, los judíos no querían a los samaritanos porque no eran judíos en realidad, sino era gente que llegó de otros lados a vivir ahí. Sí, Sergio, por favor. Gracias, hermano. Qué importante como Jezabel persuadió a Acab y para corromper al pueblo de Israel, de llevarlo a la idolatría y a la inmoralidad sexual, de tal manera que los hebreos corrompieron la soberanía, sabiendo de que no podían cometer idolatría, ni tener relaciones sexuales, ni caer en la vulgaridad. Pero sin embargo, Baal usó de tal manera a Jezabel para persuadir a Acab que todo el pueblo cayó en la misma idolatría. Lo usó de tal manera que fue de abajo hasta llegar a los templos que estaban dedicados al Señor y lo usó para hacer la idolatría a los Baal, al dios Baal. Entonces, ahí podemos ver cómo Baal utilizó a Jezabel para que el pueblo cayera en la misma idolatría y fuera destruido. Sí, así es. Muy bien. Muchas gracias, Sergio, por tu comentario. Ahí está la importancia, ¿verdad? Porque Dios le decía a su pueblo que no agarraran mujeres de otros pueblos. Y lo primero que hizo Salomón y lo que hicieron todos y se empezaron a corromper debido a eso. Muy bien, vamos a seguir adelante ahora con el Reino del Sur. Hemos terminado el del norte, vamos a ver ahora el Reino del Sur. En el Reino del Norte hubo varias dinastías. Ya ustedes las van a contar porque esa es una pregunta que viene también en su próximo cuestionario. ¿Cuántas dinastías hubo en el Reino del Norte? En el Reino del Sur hubo una sola dinastía, los descendientes de David. Nada más una. ¿Por qué hubo una sola dinastía? No fue porque los descendientes de David fueran muy buenos, fue porque Dios había dado su palabra y había dicho que su misericordia no se apartaría de la descendencia de David. Por esa razón se conservó la descendencia, no tanto porque los otros fueran muy buenos, como vamos a ver ahorita. Dios le dijo a David, tus descendientes vivirán seguros y yo afirmaré tu trono. Así que el Señor cumplía su promesa. No era tanto porque los otros se hayan portado bien, porque tampoco se portaron bien. Aquí tenemos el listado de los reyes del sur. Jeroboam fue el hijo de Salomón. Abías fue el otro hijo. En este cuadro que les voy a mandar, de azul están los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Y de ese color como mamey están los reyes que hicieron lo malo. Si nosotros contamos los reyes que hicieron lo bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 reyes. Pero nos va a decir algo la Biblia. Nos va a decir que Josías hizo lo recto delante de Dios, pero los lugares altos no fueron quitados. Los lugares altos era donde se adoraba a otros dioses. Entonces este rey se portó bien, hizo lo bueno, pero no mandó a quitar la idolatría. O sea, eso allá siguió. Nos va a decir lo mismo con Ezequías. E hizo lo recto delante del Señor, pero los lugares altos no fueron quitados. O sea que los reyes que hicieron lo recto no pudieron terminar con la idolatría. La idolatría continuó metida en Judá. ¿Por qué razón? Porque Josafat, este hombre que está acá,
casó a su hijo, a Joram, lo casó con la hija de Jezabel, la del norte. O sea, estos hombres de aquí emparentaron con el reino del norte. Y como emparentaron con el reino del norte, como eran ya familia, y eran cuñados, y eran primos, sobrinos, tíos, pues toda la idolatría del reino del norte se pasó al reino del sur. Entonces, en todo ese tiempo, hubo mucha idolatría. Mucha idolatría. A tal grado que una hija de Jezabel, una descendiente de Jezabel que se llamaba Talía, mató a todos los descendientes de David y se puso ella como reina. Fíjense. Un niño logró escapar, lo escondieron, se llamaba Joás. Y gracias a que escondieron ese niño, se pudo recuperar el reino y Talía murió. Pero fíjense cómo una pequeña contaminación que empieza en el norte se extiende por todos lados como una pandemia y llega hasta el sur y entonces ya todo terminó totalmente contaminado. Es hasta que matan a esta mujer, familiar de Jezabel, cuando regresa Joás, que las cosas se componen un poquito, pero Joás fue un buen muchacho, pero dice la Biblia que creció y tuvo mucho éxito y se hizo bien soberbio y se pervirtió su corazón y se hizo malvado. Entonces, aunque se portó bien al principio, luego se hizo soberbio por el éxito que estaba teniendo, ¿verdad? Vinieron los demás, hicieron lo adecuado. Por el tiempo de Acaz más o menos, llegó el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dio sus profecías en este tiempo de Acaz. Y cuando ya estaba a punto de caer el reino del sur, llegó Jeremías. Y Jeremías comenzó a dar sus profecías. O sea, todos los profetas que nosotros tenemos en la Biblia, Isaías, Jeremías, Amós, profetizaron en los tiempos de los reyes. Unos profetizaron en el reino del norte, otros profetizaron en el reino del sur, y ya la siguiente clase que viene es precisamente de profetas. Vamos a ubicar en dónde, en qué reino predicó cada profeta y cuál fue su mensaje. Entonces Dios le dijo a Salomón que esa casa, si se apartaban de él, iba a ser destruida y ellos iban a ser desterrados. Y en los tiempos de estos reyes hubo una guerra y llegó el rey de Babilonia, destruyó la ciudad y los desterró a todos. Y así terminó la historia del libro de los reyes y así terminó el reino de el sur. Triste historia, pero va a seguir, ¿va? Por eso estamos aquí. A ver, hasta aquí. Ahora del reino del sur. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Quiere explicar algo o hacer alguna pregunta? Sí, Eduardo. Buenas noches, hermano pastor. No sé si me escucha mi audio, Ujú. estoy con la transmisión muy irregular. Sí se escucha. Sobre el tema de los profetas, mira, ¿cómo se determinaba el profeta en el reino? Porque, bueno, perdón la ignorancia, tenemos entendido que habían profetas mayores y menores, pero ¿cómo se determinaba que ese iba a ser el profeta? ¿De qué manera Dios instituía el cargo de profeta? ¿Cómo era eso? Ah, sí. Para el cargo de profeta no había así una institución oficial. Dios llamaba a una persona y lo mandaba a dar su palabra. No era como los sacerdotes, que sus hijos podían ser sacerdotes. Los profetas no. Había hijos de profetas que no eran profetas. Había otros que Dios los llamaba de muchos lugares y ellos predicaban su palabra. El primer requisito era ser llamado por Dios para predicar. ¿Por qué? Había quienes se ponían a predicar sin ser llamados por Dios. El segundo era que la palabra que Dios les decía
tal como se las decía, tenían que comunicarlas. No tienen ni qué quitarle ni qué ponerle. Así como Dios se las daba, así ellos la daban. Tenían que ser fieles a la palabra y por eso pues muchos de ellos sufrieron, ¿verdad? Esas serían las características básicas de un profeta. Viviana. Sí, cuando se van todo el reino del sur a Babilonia, que va Daniel, que van los 4 amigos, que entre ellos está Daniel, son 70 años que ellos están ahí con Jeremías, los deja libre el rey Darío, puede ser, o a Ciro, no me acuerdo bien, que ellos vuelven al lugar de Jerusalén y Esdras el que levanta el templo, y ahí también hay un montón de problemas con las tribus porque nadie quiere ayudar y venían todos con sus mujeres de egipcias y todo eso, y rompe sus vestiduras el profeta y porque están todos contaminados, y también es un problema para levantar otra vez el templo y los muros. Siguen claro. los problemas ahí. Van a No hay seguir los descanso. problemas, van a seguir porque regresan y cuando regresan hay unos sacerdotes que agarran a unas mujeres de los gentiles como esposas y parece ser que no aprendemos la lección. Gracias, gracias Viviana, lo vamos a ver ahorita. Sí, Katia, díganos. Hola. Yo solo comentar, profesor, bueno, buenas noches a todos, que aquí lo que más prima es la levadura, esa levadura pequeñita que leuda toda la masa, ¿no? Ujú. Claro, gracias Katia, así es. Entonces ahí está, lo que comienza con una relación de pareja de Salomón con la hija de Faraón, miren hasta dónde se fue, ¿verdad? A ver, Luis, ya el último comentario y seguimos. A ver, díganos. Muchas gracias, profesor. No sé si me podés escuchar. Bien. Estoy probando el audio. En estos libros, puede decir tanto de los reyes como de los jueces, se detiene la historia mosaica. Se detiene porque ya aquí se pierde, no sé, creo que más de 40 años, ¿no? Y entonces, pero ya viene lo bueno, viene otra vez, se restituye con los profetas, que es que el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que te quiero decir que estos libros no se toman en cuenta, ¿verdad? De una manera canónica. ¿Es correcto? Estos libros son canónicos, ok. Benjamín, a ver. Gracias, hermano. Una pregunta. Cuando el sabio Isaías en el capítulo 7, perdón, capítulo 7, versículo 14 nos dice, palabra de Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿A cuál rey se dirigía Isaías en ese momento, hermano? Tengo esa duda. Sí, miren, como todos los reyes descendientes de David andaban mal y, y no hacían la voluntad de Dios y eran pero un desastre, Dios en Isaías prometió que iba a venir un verdadero rey. Un rey que iba a dominar sobre todas las naciones, un rey al que se iban a rendir todos, y ese rey del que va a hablar Isaías es una profecía sobre la venida de Jesucristo. De hecho, por eso es muy importante la historia de los reyes, porque es la descendencia de David. Dios le dio la promesa a David que siempre iba a haber un descendiente de él que iba a gobernar, pero todos fallaron. Entonces Dios mandó al verdadero rey eterno y por siempre, y por eso a Jesús se le decía hijo de David, ¿verdad? Descendiente de David. Muy bien, a ese rey se refiere. Son profecías sobre la venida de Jesucristo. Gracias. Bueno. Muy bien, vamos a continuar entonces adelante para que nos dé bien la hora de clase. Así termina el libro de Reyes. Los babilonios se llevaron a los judíos a vivir a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Es muy importante ver cómo empieza el libro de Reyes, entonces, ¿verdad? Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra y esta casa yo la echaré.
si se apartan de mí. Y aquí termina. Vino Nabuzaradán y quemó la casa de Jehová y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó y se los lleva como esclavos. Fíjense cómo comenzó. Si se apartan de mí, yo voy a desechar este templo. ¿Y cómo terminó? Dios desechó ese templo porque se apartaron de él, ¿verdad? O sea, no cumplieron. El libro de Crónicas comienza hablando de genealogías. De hecho, comienza desde Adán y todos los descendientes de Abraham y de las tribus, todos los descendientes de Jacob. Pero en el libro de Crónicas, como fue escrito por el escriba Esdras, y él era sacerdote, todo gira en torno al templo. O sea, nos va a platicar la misma historia de los reyes, pero ahora todo va a tener relación con el templo que se le construyó a Dios. En el libro de las Crónicas es muy importante el templo. De hecho, cuando habla de David, David hace todos los preparativos del templo y ya le deja todo listo a Salomón. Hasta material le compra, le deja ya todo organizado. Salomón nada más va a llegar y va a construir lo que ya su papá ya le dejó. Esa es la diferencia de Reyes y de Crónicas. En Crónicas todo se dirige hacia la construcción del templo. Llega Salomón y construye el templo y se describen en muchos capítulos cómo oró Salomón y cómo quedó el templo. Y se describe después cómo se organizaron los sacerdotes y los levitas para servir en el templo. Y ahí se acaba. El primer libro de Crónicas es todo sobre el templo, las genealogías y el templo. Todo va a girar en torno a el templo. Y en el segundo libro de Crónicas se habla de los reyes, pero nada más del sur. El libro de las Crónicas no menciona, no habla de la vida de los reyes del norte, solamente de los del sur. ¿Sale? Por ahí viene una pregunta, me parece, en su cuestionario. La pregunta dice, ¿de cuántos reyes del norte habla el libro de Crónicas? La respuesta es no. El libro de Crónicas no habla de los reyes del norte. Nada más habla de los puros reyes del sur. Eso ténganlo bien presente. Y se enfatiza lo que los reyes del sur hicieron por el templo. Las celebraciones, si celebraron la Pascua o no, si celebraban las fiestas o no. Eso es muy importante en Crónicas porque es un escrito sacerdotal, es un escrito salido de sacerdotes y reyes no. Por eso aquí se especifican más este tipo de cosas. También Crónicas nos va a dar datos que no vienen en el libro de los reyes. Hubo un rey muy pecador llamado Manasés. Y el libro de Crónicas nos dice que en una ocasión Manasés se arrepintió y oró al Señor y el Señor lo escuchó. Fíjense, Reyes nos dice que era bien malo este hombre, bien idólatra, pero Crónicas nos dice que un día oró y Dios lo escuchó. O sea que Dios es bien misericordioso. Hay gente que de veras luego está muy mal y Dios es bueno. En realidad Dios es bueno y nos perdona. Y esto lo menciona el libro de las Crónicas. La idolatría de Salomón, por ejemplo, no se menciona en el libro de las Crónicas. Y no se menciona porque en Crónicas lo que importa de Salomón es la construcción del templo. Ya su vida, ya aquí ya no es tan importante porque ya pasó la destrucción y todo eso. Pero la construcción del templo es importante. ¿Por qué? Porque Crónicas se escribió cuando ya regresaron del destierro y estaban reconstruyendo el templo cuando regresaron del destierro. Por eso en Crónicas se menciona tanto el templo y se enfatiza tanto el templo, porque ya habían regresado. Entonces esta sería la diferencia. Reyes se escribe cuando ya se van al destierro y Crónicas se escribe después del destierro.
Cuando se van al destierro, el templo está destruido. Cuando regresan del destierro, tienen que reconstruir el templo. Y por esa razón, Crónicas habla mucho de el templo. Es muy importante esto. Esta es otra pregunta que viene. Hay que identificar los imperios. El primer imperio del libro de los reyes es el imperio asirio. Es el que atacó el reino del norte y se los llevó como esclavos. Ese imperio duró del 911 al 612 antes de Cristo. En el 612 tuvieron una guerra en contra de Babilonia y Babilonia les ganó y desapareció el imperio asirio. Y ahora el que se levantó fue el imperio babilonio. Y el imperio babilonio duró, aquí está mal, del 612, aquí hay un error, dice 712, pero ahí lo corrigen ustedes. Ahí se dan cuenta de eso. 612 al 539 antes de Cristo. Y este imperio de Babilonia es el que destruyó el reino del sur en el año 586. Entonces, imperio asirio destruye el reino del norte. Imperio babilonio, que derrotó al imperio asirio, destruye el reino del sur. Pero en el año 539, un rey persa llamado Ciro derrotó a los babilonios. Y entonces ahora quienes dominaban fue el imperio persa. Y el rey Ciro dio un edicto y dijo: todos los que vivan en Babilonia, que sean de otros países, regrésense a sus tierras. Todos. Yo aquí no quiero a nadie que no sea de aquí. Y entre ellos los judíos también regresaron a su tierra en el tiempo ya del imperio persa. Hasta ahí está el libro de Esther en los tiempos del imperio persa. Pero luego el imperio persa va a caer y Grecia derrotó a Persia y Grecia fue el imperio. De hecho, hay una película que se llama 300. Es una película que habla precisamente de la guerra entre los griegos y los persas y cómo los griegos tenían muy buenos soldados y enfrentaron a los persas. Después de Grecia va a llegar Roma, ya en los tiempos del Señor Jesucristo. El imperio es Roma. Bueno, eso tengámoslo en cuenta, ¿verdad? En los tiempos de la reina Esther está el imperio persa. Y de hecho, Esther va a ser la esposa de un rey del imperio persa, ¿verdad? Que se llama el rey Asuero. Asuero en la lista de reyes persas es Jerjes, el rey Jerjes. Sí, en hebreo se dice Jerjes, se dice Asuero, pero es el mismo. Y Esther, hay un hombre llamado Amán que quiere terminar con los judíos, pero Esther, que se casa con el rey, logra liberar al pueblo. En esencia, esa es la historia que se da allá en Persia. Díganos, Ovidio. Ovidio tiene que encender su micrófono para que lo escuchemos, porque tiene su micrófono apagado. A ver, díganos. ¿Ese rey es el mismo Artajerjes? No. ¿No es ese? No, Artajerjes. Le consulto. Porque hay Artajerjes también, ¿verdad? Sí, otro rey. Sí, claro, hermano. Hay un rey Jerjes y hay un rey Artajerjes que era el hijo de Jerjes. O sea, Artajerjes era el hijo y Jerjes era el papá.
De hecho, Jerjes es el que sale en la película de 300. Es el rey que ataca a los griegos. Ahí lo van a ver. Sí, pero no es el mismo, hermano. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué nos va a hablar el libro de Esdras? De la reconstrucción del templo, ¿sí? Y muchos regresan a Jerusalén, pero pues sus casas están destruidas. A ver, apenas aquí en México acaba de haber un huracán y yo tengo familiares viviendo en Acapulco y conozco a muchos pastores en Acapulco porque seguido me invitan a predicar. Entonces luego ando por allá compartiendo la palabra de Dios. Y apenas la semana pasada hubo un huracán categoría 5 que devastó terriblemente muchas colonias de Acapulco. De hecho, mucha gente de allá se vino a mi casa a refugiarse porque allá no tenían nada que comer, porque habían saqueado las tiendas y entonces ya les di hospedaje acá en la Ciudad de México, que es en donde vivo, ¿no? Pero a ver, si ustedes regresan a un lugar destruido, ¿qué hacen primero? ¿Construir su casa o construir el templo? Pues muchos de nosotros diríamos, no, pues yo mi casa. Primero construyo mi casa y ya después, si tengo tiempo y me sobra dinero, pues ya después apoyo el templo. Pues eso fue lo que pasó cuando regresaron en los tiempos de Esdras. La gente pues empezó a construir sus casas y se olvidó del templo. Entonces, dos profetas, uno llamado Ageo y otro Zacarías, profetizaron y dijeron, no, aunque hay mucho que hacer, mucho que construir, acuérdense del templo de Dios, porque así es como Dios los va a bendecir también. De Dios es todo, y Él tiene el poder para todo. Y Esdras nos narra cómo con muchas dificultades, porque también había quienes, los pueblos vecinos no querían que se construyera el templo, entonces fue muy difícil reconstruir el templo. Hubo muchos problemas legales, la misma gente estaba construyendo sus casas y costó mucho trabajo que se construyera, pero de eso nos habla el libro de Esdras, de la reconstrucción del templo. Y Nehemías nos habla de la reconstrucción de la ciudad. Entonces, Esdras, como era sacerdote, la reconstrucción del templo. Nehemías, como era gobernador, la reconstrucción de la ciudad. Nehemías era copero del rey. Del rey Artajerjes, Ovidio. Ahí sí. Correcto. Ya Nehemías sí es del tiempo de Artajerjes. Ajá. Entonces, él era copero del rey Artajerjes y el rey Artajerjes le dio permiso de regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad y regresó y reconstruyeron la ciudad, pero otra vez lo que decíamos hace un rato, en los tiempos de Nehemías había judíos que no le perdonaban ninguna deuda a sus hermanos. Si su hermano le debía poquito, le cobraban intereses y abusaban de su hermano. Y Nehemías les dijo que no hicieran eso con sus hermanos judíos, que no anduvieran haciendo así. Y luego había sacerdotes que habían agarrado mujeres de los otros pueblos y ya se estaban corrompiendo de nuevo, y Nehemías les llamó duramente la atención porque por eso habían caído como esclavos y ahora estos sacerdotes estaban regresando a lo mismo y les llama duramente la atención Nehemías, y ahí termina la sección de los libros históricos. Pero les quiero platicar esto último. Esto ya no está en nuestra Biblia, pero este es un puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, o la historia del Antiguo Testamento, se acaba con el Imperio Persa gobernando. Pero después llegaron los griegos y derrotaron a los persas. Y hubo un rey de Grecia que se llamaba Antíoco Epífanes.
que invadió la ciudad de Jerusalén y mandó a poner una estatua de Zeus para que todos la adoraran ahí en Jerusalén, y mandó a quemar las escrituras, los libros de los profetas y todo eso, y los judíos que querían adorar a Jehová los perseguía y los mataba. O sea, se puso muy feo. Ya esto no está en los libros que nosotros tenemos en la Biblia, está en un libro apócrifo, en un libro deuterocanónico llamado el libro de los Macabeos. Ahí viene toda esa historia. No es un libro inspirado, pero la historia debemos de conocerla. Y fue en este tiempo, cuando Grecia dominaba, cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en esta versión que ustedes ya saben cuál es, la Septuaginta, y ahí aparecieron estos libros deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a decirlo, y llega la historia. La historia del Antiguo Testamento llega hasta aquí, hasta Persia. Y todo esto sucedió después, pero es necesario platicarlo, porque eso es como un puente que nos va a conectar ya con el Nuevo Testamento. A ver, Martín Aguilar, díganos. Sí, buenas noches a todos. Aquí precisamente en este tiempo de cuando Grecia y a Israel, o en este caso a la Judá, es cuando ellos, macabeos, o en este caso algunos guerreros judíos, defienden el templo para volver a adorarlo, porque creo que le quitaron, no los dejaban estudiar, y precisamente en ese tiempo es cuando ellos sacan al becerro, en este caso a Zeus, o al ídolo del templo, ¿verdad? ¿Sí fue el tiempo o me estoy equivocando? Sí, de hecho son los macabeos. Los macabeos hacen una guerra. De hecho, la palabra macabeo significa martillo, porque ellos se fueron a los montes y venían y atacaban y se iban. Y venían y atacaban y se iban. Y venían y atacaban y se iban. Por eso eran los macabeos, porque significa martillo. Y entonces ellos fue así como liberaron al pueblo de Judá de esta invasión que había de los griegos. Precisamente le escribieron a los romanos, y los romanos llegaron a apoyarlos para vencer a los griegos, y fue así como Roma llegó ahí, y ya estaba Roma metida ahí cuando nació el Señor Jesucristo. Fíjense ya hasta dónde llegamos. Pero sí, eso es así, hermano. Gracias por su comentario. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Viviana. Yo una preguntita por curiosa. ¿Cómo se puede conseguir ese libro de los Maquiavelos como para estudiarlo como historia, para poder entender más todo lo que no está en la Biblia? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Por internet? Porque en la Academia Cristo no sé si está. No está, pero hay una Biblia que se llama la Biblia Dios Habla Hoy, que anda ahí circulando en internet. Ajá. Y la Biblia Dios Habla Hoy trae los libros deuterocanónicos, los trae entre los dos testamentos y los puso precisamente para que quien quiera conocer la historia, no porque sean inspirados, sino quien quiera conocer la historia, ahí los puede leer, claro, en esa Biblia. ¿Sí? Buenísimo. Sí, son libros de historia, lógico. Sí. Uno lo puede estudiar o leer como para conocer un poquito más de la historia. Gracias, profesor. Sí, así es. Lo leemos como historia. No nos vamos a poner a predicarlo en la iglesia, ¿verdad? Pero como historia lo podemos conocer. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario? ¿Ya es todo? Hermanos, que Dios los bendiga. En unos momentos les llega su cuestionario. Prendan sus micrófonos. Salúdense, despídense. Gracias a Dios. Son una bendición. Seminario. Muchas gracias. Hermosa clase. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bye, Vivi. Bendiciones, Sandra. Bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, Ovidio. Buenas noches. Hermanos, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Ovidio, por las palabras. Muchas gracias, lo vimos, gracias. Muchas